doy la bienvenida a la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, que nos acompaña desde Caracas. Fiscal, gracias por acompañarnos y por aceptar esta entrevista aquí en Conclusiones. Gusto saludarla. Muchos saludos para ti y a quienes nos van a escuchar esta entrevista. Y fiscal, vamos a iniciar, si le parece, con el tema que el día de hoy explota a través de los medios de comunicación, obviamente los titulares, y a los cuales ya ha habido reacción por parte del Consejo Nacional Electoral. Son las declaraciones de Antonio Mujica, que es el director ejecutivo de la compañía Smartmatic, la empresa que presta los servicios y las máquinas precisamente para el proceso electoral, que acaba de pasar de la Asamblea Constituyente, donde aseguran que las pasadas elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente hubo manipulación del dato de participación. Dicen que la diferencia entre la cantidad anunciada y la que arroja el sistema es de al menos 1 millón de electores de diferencia, por supuesto. ¿Qué opinión le merece esto que Smartmatic pues da a conocer el día de hoy? Sí, fíjate que ese anuncio que hace este representante de la empresa Smartmatic es bien grave, porque señaló que hubo manipulación de las cifras. Al haber manipulación de las cifras, indudablemente él puede decir que es una cantidad, pero no sabemos cuál es el alcance. Lo que sí te puedo asegurar que esto es un elemento más de todo el proceso fraudulento, ilegal e inconstitucional que representa la constituyente presidencial. Estamos frente a un hecho inédito, grave, que constituye delito. Y es más, pudiéramos estar en presencia de un delito de lesa humanidad. Por esa razón, informo al país y a la comunidad internacional que yo designé 2 fiscales a los fines de investigar, y sobre todo investigar a estas 4 rectoras del CNE por este hecho tan escandaloso, que pudiera generar en el país más violencia de la que hemos vivido como consecuencia de esa convocatoria que se hizo a la Asamblea Nacional Constituyente. Para toda la comunidad internacional, yo quiero informar que a raíz de esta convocatoria que se hizo al margen de la Constitución, porque el presidente la convoca y él no estaba facultado para convocarlo, se ha venido generando una serie de eventos que son contrarios al imperio de la ley y que ha traído como consecuencia una ola de violencia, violaciones a los derechos humanos. Y eso viene a sumarse a la crisis que estamos viviendo en Venezuela, una crisis económica, social y política. Por esa razón he decidido iniciar esta investigación y estamos evaluando también acudir a organismos internacionales una vez que podamos determinar si estamos frente a delitos de lesa humanidad. Y una de las cosas que vamos a solicitar... Perdón, fiscal, que le interrumpa, que se me adelantó en ese sentido, y se lo voy a traer a la mesa nada más para tenerlo en el contexto, porque la Asamblea Nacional el día de hoy pedía una investigación penal sobre el proceso, precisamente sobre la votación, ¿no? Ahora que se tiene esta información. Entonces, es un hecho. El Ministerio Público hará una investigación enfocada con las rectoras del Consejo Nacional Electoral. ¿Me lo confirma de nueva cuenta? Sí, claro. Seguramente se van a presentar ante el Ministerio Público muchísimas denuncias, pero yo informo que ya nosotros tenemos en curso una investigación, porque esto es muy grave. Esto puede generar en una situación hasta de conflictos, exacerbar más los ánimos y el conflicto sea mayor. Entonces, por esa razón, nosotros iniciamos la investigación y uno de los elementos que estamos pidiendo es que se haga una auditoría, pero con expertos nacionales e internacionales, y que no sean los rectores y rectoras del CNE, porque indudablemente ellas son las primeras cuestionadas. Esto es gravísimo. Esto que ha pasado en este evento es demasiado grave. Y yo creo que hay que investigarlo y hay que determinar las responsabilidades de quien las tenga. Yo no sé si en la historia de otro país se ha presentado un evento como este. La propia empresa que manejó las máquinas está denunciando
que hubo manipulación de las cifras. O sea que es probable que las cifras ni siquiera se correspondan a la mitad de eso. Porque una de las cosas que nosotros pudimos ver, apreciar, es que todos los centros electorales estaban vacíos. La concurrencia fue muy poco, solamente un centro donde concentraron a todas las personas. Además de todo el proceso donde se vulneró la observación, no hubo control por parte de observadores, ni de personas distintas a los que trabajan en el Consejo Nacional Electoral. Entonces, yo tengo que responder al país, darle seguridad al país, porque este evento de esta constituyente presidencial es trascendental para el país, y sobre todo por las atribuciones que tiene, que son infinitas. No hay un documento que establezca ni la duración ni cuáles son las atribuciones, o sea que ellos pueden hacer todo lo que quieran. Vamos a tener un organismo con suprapoderes. Entonces, es demasiado importante para el país, para la población, saber el alcance del fraude que ha ocurrido y si estas conductas son constitutivas de delitos. Ahora, muy interesante lo que me está planteando, fiscal, porque al hablar de la investigación, yo le quiero preguntar si existe algún recurso legal basado en todo esto y en los resultados de la investigación que pudiera impedir, aunque falta muy poco tiempo, cuestión de horas, la instalación precisamente de la Asamblea Constituyente. ¿Hay alguna forma, algún recurso legal que pudiera impedir esto? Fíjate que nosotros tenemos un antecedente aquí en Venezuela, que es el caso de los diputados de Amazonas. Amazonas es un estado de Venezuela, que son esos diputados por las cuales inhabilitaron a la Asamblea Nacional, la declararon en desacato, perdón. Lo que presuntamente ocurrió con estos diputados de Amazonas es menos grave, pero muchísimo menos grave que esto que se está denunciando. Y sin embargo, hubo una medida acordada por el tribunal que suspendió a estos diputados e incluso declaró en desacato la Asamblea Nacional. Entonces yo aspiro que con esa misma celeridad y con esa misma vehemencia que el Tribunal Supremo de Justicia adoptó esas medidas en el caso de 3 diputados, esto que es un hecho más grave, además que se han venido denunciando una serie de irregularidades desde el mismo momento que se hizo la convocatoria, lo menos que pueden hacer es también paralizar esto. O sea, dictar una medida que se paralice la instalación de esta asamblea, esta constituyente presidencial, hasta que se aclaren todos estos puntos y se determine ciertamente cuál fue la cantidad de votantes, porque es probable que estemos frente a un caso que ni siquiera el 15% de los electores hayan votado. Entonces, fíjate que para la iniciativa, ni siquiera la convocatoria, dice que puede ser hasta de 15% de los electores, y es probable que estemos en una situación donde ni siquiera hayan participado ni el 15% de los electores. Y fiscal, usted había mencionado en algún momento que si se llegaba precisamente a esto, al proceso constituyente, se desmontaba la democracia en Venezuela. Le tengo 2 preguntas al respecto. Primero, ¿cuál era la democracia que le quedaba a Venezuela antes? Y si se ha desmontado, entonces hoy ya la democracia en Venezuela. Sí, mira, la forma como se ha venido desarrollando en los últimos años, algunas instituciones del Estado, especialmente el gobierno, han venido desmontando el Estado. Por ejemplo, imponerle esa sanción a la Asamblea Nacional, eso no está en la ley. El delito de desacato se le aplica a las personas, no se le puede aplicar a una institución. Y eso, como no está ni en la Constitución ni en la ley, por supuesto, viola el Estado de Derecho. Igualmente, las acciones que se han ejecutado contra el Ministerio Público también son acciones que están al margen de la Constitución y de la ley. Al Ministerio Público lo han venido desmantelando progresivamente, le han quitado competencias. Incluso
destituyeron el fiscal. De acuerdo a la ley, la fiscal general es quien designa su vicefiscal. Sin embargo, lo destituyó el Tribunal Supremo de Justicia y designó una vicefiscal. Igualmente, los procedimientos penales han estado al margen de la ley. Todos los procesos a civiles se están llevando por tribunales militares, aun cuando los presuntos delitos que han cometido, si es que los han cometido, son de naturaleza civil. La otra cosa que han venido haciendo es que las boletas de excarcelación que hay contra los presos políticos no las cumple una policía del Estado que se llama SEBIN. Es un cuerpo policial que no acata las órdenes de los tribunales. Igualmente, este órgano policial le ha impedido el acceso a los fiscales del Ministerio Público para constatar el estado en que se encuentran los detenidos. Tenemos el caso de un abogado que está incomunicado, actualmente está en huelga de hambre y el Ministerio Público no ha podido acceder a constatar su estado de salud, a constatar el estado en que se encuentra, en el estado en que está detenido. Y fíjate que una lo que establece la Constitución es que el Estado debe garantizar a todas las personas privadas de libertad todos sus derechos, porque el único derecho que pierden estas personas, es su libertad. Y nosotros no hemos podido constatar esa situación ni de muchos presos que están en Venezuela, lamentablemente, ilegalmente. Fíjese que recientemente, y debido no solamente a esto que usted me menciona, en este contexto con tantas irregularidades planteadas desde el punto de vista judicial, desde el Ministerio Público, ha habido sanciones, usted lo sabe, porque estoy seguro se ha enterado a través del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sanciones recientes, y bueno, hay otros señalamientos, pero la última sanción califica primero a Nicolás Maduro como dictador y también lo ubica en un selecto grupo de 4, ¿no?, dictadores a nivel mundial desde la perspectiva del gobierno de los Estados Unidos. ¿Usted coincide en esta sanción? ¿Está de acuerdo en que se haya sancionado y ubicado a Nicolás Maduro como un dictador fiscal? Fíjate que en mi caso yo siempre creo que todos los problemas nuestros nosotros mismos debemos resolverlos, los venezolanos. Yo siempre he sido una luchadora de la autodeterminación de los pueblos, pero nosotros actualmente estamos atravesando un grave problema que es la pérdida de las libertades. Este país, lamentablemente, todas las libertades se han venido perdiendo progresivamente. El derecho a manifestar, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho a la defensa o a la integridad física, el derecho a la vida. Todos esos derechos se han venido perdiendo progresivamente y cada vez aumenta la represión. Yo no sé si usted ha podido ver a través de los medios de comunicación o a través de las redes, porque lamentablemente el derecho a la comunicación veraz también lo hemos perdido, pero a través de las redes, la forma como los cuerpos policiales reprimen a los manifestantes. Nosotros tenemos el día de que se celebró las elecciones de la constituyente presidencial, perdieron la vida 10 personas con ocasión a este evento. Y hasta ahora tenemos más de 100 personas que han perdido la vida en las últimas manifestaciones, muchas de ellas de manos de los cuerpos policiales o de los civiles armados. Entonces, una situación de que las libertades se están perdiendo y yo creo que nosotros como venezolanos tenemos el deber de luchar para mantener la libertad, para mantener la democracia, el Estado de Derecho, el Estado de Justicia, porque no solamente es el Estado de Justicia que está en un conjunto de leyes, un cúmulo de leyes, sino que esas leyes efectivamente se apliquen. Aquí ha habido un desconocimiento de la Constitución y de la ley. Por eso es que lamentablemente tenemos esta situación de crisis, una grave crisis, y que yo veo que en los próximos días puede agravarse. Ojalá reflexionaran todos los entes públicos que están en esta situación y podamos rescatar al país, podamos retomar los caminos democráticos, retomar los caminos de la libertad, del entendimiento, del diálogo, que lamentablemente se ha perdido. A ver, y déjeme hacer un recuento de las características que usted misma ha definido
se atraviesan en Venezuela. No hay una separación de poderes, un Tribunal Supremo de Justicia que no es independiente, posibilidad de violación de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas en su accionar, la falta de garantías y de derecho a la información, derechos civiles que se han estado atropellando. Ante todo este escenario, fiscal, yo le quiero preguntar, ¿es Venezuela una democracia? Con todas estas carencias antidemocráticas, ¿es Venezuela todavía una democracia? ¿Se puede hablar de que aún Venezuela es una democracia? Y si no lo es, o si sí lo es, dígame por qué, pero si no lo es, entonces, ¿qué es? ¿Qué es lo que hay en Venezuela instaurado? Sí, todas estas acciones, indudablemente, desdibujan lo que es una democracia, enrumban a un país hacia un régimen dictatorial. Yo no pudiera decirte que absolutamente hemos perdido o algunos totalmente la democracia, todavía quedan algunos visos, pero lamentablemente si seguimos avanzando en esta postura, perderemos todos los rastros de la democracia, porque el juzgamiento de una persona por tribunales militares, eso es propio de las dictaduras. La detención de personas sin ninguna fórmula procesal, sin ninguna fórmula de juicio, sin orden judicial, allanamientos masivos en distintos sectores, la falta de información sobre las personas detenidas, la incomunicación. Aquí tenemos personas que tienen más de 40 días incomunicadas y no podemos saber, salvo algunas cosas que se filtran, pero las personas están totalmente incomunicadas, sobre todo aquellas personas que son incómodas para el actual gobierno y han utilizado el derecho penal o la justicia, los cuerpos policiales para desaparecerlos, extinguirlos, apartarlos del camino, a todo aquello que sea un obstáculo para sus pretensiones de desdibujar la democracia. Bueno, son enemigos y hay que acabarlos. ¿Considera usted que en el caso y en lo que acaba de ocurrir con Leopoldo López y Antonio Ledesma, que han sido devueltos a Ramo Verde, se les suspendió el beneficio de casa por cárcel, ¿usted cree que sea este caso que me está definiendo, el caso de Leopoldo López y Ledesma, que los regresan para eliminarlos, para silenciarlos, para quitarlos del camino porque estorban? Pero fíjate que allí, como el Ministerio Público es parte de los procesos penales, cualquier opinión que yo pueda emitir al respecto pudiera perjudicar el proceso. Entonces, respecto a ellos, te pudiera decir lo siguiente. Sobre el caso de Antonio Ledesma, nosotros estamos ejerciendo una apelación porque el Ministerio Público no fue notificado de estas decisiones. En el caso de que se adoptaran estas decisiones, el tribunal tiene la obligación de informar al Ministerio Público, salvo que se trate de una medida que beneficie más al reo, lo que se llama indubio pro reo en buen derecho. Salvo que se trate de una medida que lo beneficie, esta debe ser consultada con el Ministerio Público, que es quien ejerce la acción penal, que es el titular de la acción penal. Sin embargo, nosotros no fuimos informados, estamos imponiéndonos. En este momento todavía no hemos podido tener acceso a todas las actas para ver cuáles fueron, en qué condiciones fueron. Y en el caso de Antonio Ledesma, que fuimos notificados en el día de hoy, nosotros vamos a ejercer un recurso de apelación. Es decir, para no confundirme, en el caso de Leopoldo ya se está llevando a cabo este recurso que me mencionaba usted porque no fueron notificados, y en el caso de Ledesma, un recurso de apelación. Eso fue lo que me explicó, ¿no? No, te explico. En el caso de Antonio Ledesma es donde estamos notificados, donde hemos podido tener acceso a las actas, porque dentro de los obstáculos que ha tenido el Ministerio Público para ejercer sus funciones, ha sido el impedirle el acceso a las investigaciones, negarle las evidencias. Ha sido el trabajo que adelantamos en este momento. Los fiscales del Ministerio Público se encuentran con cualquier cantidad de trabas. Nos impiden acceder a los expedientes
lo que pide el Ministerio Público, el juez cuando no tiene esa competencia lo declara sin lugar. Entonces, en este caso no hemos tenido plenamente, no tenemos claridad de qué fue lo que ocurrió con el caso de López, pero apenas tengamos información concreta y completa, vamos a ver qué es lo que procede en consecuencia. Interesante, con el tema del Tribunal Supremo de Justicia, este gran enfrentamiento, el desconocimiento por parte de usted como tal, con este Tribunal Supremo de Justicia por la forma en que fueron nombrados o elegidos los magistrados, que va en línea también con lo que dice la Asamblea Nacional. Yo le pregunto, ¿qué le parece a usted la movida de los 33 magistrados nombrados por la Asamblea Nacional? Esos, de acuerdo al procedimiento constitucional, ¿usted los reconoce como magistrados elegidos de forma constitucional y de acuerdo al procedimiento? Al país yo creo que hay que recomponerlo, Fernando. Tiene que haber un gran entendimiento, porque nosotros no podemos seguir avanzando medio resolviendo las cosas. El país hay que resolverlas completas. Yo creo que todos los factores políticos, los factores sociales tienen que encontrarse, tienen que reunirse para ordenar el país. El país no se lo merece, el pueblo de Venezuela no se merece eso. El pueblo de Venezuela se merece respeto, se merece entendimiento. Los gobiernos tienen que ser para resolver los problemas a la población. La población requiere que haya decencia, que haya instituciones de alto nivel, con capacidad de entender sus problemas y de resolverlos, no instituciones que estén planificando cosas alejadas de la realidad de la población. Nosotros tenemos un gran problema en este momento, que es lo que nos afecta más y que es lo que reclama la población que se resuelve, el tema de los alimentos, porque para el mundo Venezuela actualmente está viviendo una crisis de alimentos, de medicamentos, un alto índice de inseguridad. Entonces, eso es lo que reclama la población venezolana, que se resuelva. Y dígame usted algo, fiscal, yo tengo una duda de siempre, ¿no? De hace mucho tiempo, yo lo he dicho, incluso al principio cuando empezó usted a ser mucho más vocal, yo dudaba de su postura, no confiaba en que realmente estaba usted adoptando esta posición. Hoy no me queda ninguna duda, pero se lo tengo que confesar porque lo he dicho durante varios análisis que hemos hecho en conclusiones. ¿Hay algún evento fiscal en su vida, a nivel personal o a nivel familiar, en el tema de la seguridad, que le haya impactado a usted? ¿Secuestro de algún familiar? ¿Violencia en contra de familiares? ¿En contra de usted misma? ¿Hay algo? Sí. En el momento que me encontraba en Brasil, reunida con 19 fiscales generales, tratando el tema de Odebrecht, que es un tema un tema de corrupción que ha afectado a toda la región, atendiendo una convocatoria que hizo el fiscal general de Brasil. Fue secuestrada mi hija y mi nieto. Tuve que abandonar la reunión y trasladarme inmediatamente hasta aquí. Permanecieron por 3 días secuestrados. Bueno, ella 2 días y él 3 días, porque la soltaron a ella y dejaron al niño, al adolescente. Aparte de eso, las persecuciones permanentes, el asedio a la sede a la sede principal donde estoy yo, del Ministerio Público, de mi casa, de la casa de mis familiares, ha sido permanente en los últimos meses. Pero mira, todas estas acciones a mí me fortalecen, a mí me comprometen más con el país. Yo tengo un compromiso de Estado, yo tengo un compromiso con... Ajá. Perdón que le interrumpa. Oiga, fiscal, dígame algo porque quisiera saber cuál fue pues el final del secuestro de su nieto y de su hija. Pues digo, para saber que todo quedó bien. Y si parte de este evento marcó su vida para tener, yo no voy a decir que un giro, pero tener una introspección que la llevó a volverse mucho más vocal. No, es que no fue este evento que me hizo cambiar. Yo no he cambiado, yo siempre he sido la misma. Quienes han cambiado son otros. Yo creo que la postura mía, revisa mi postura desde que fui designada fiscal general. Yo siempre he mantenido la misma postura.
Yo creo que los que cambiaron fueron otros. Entonces, yo creo que no tengo que hacer ninguna revisión acerca de mi postura ahora o antes. No, sigo siendo la misma. De hace 5, 10 años, 2 años, sigo actuando de la misma manera. Yo creo que quienes tienen que revisarse son otros. Y bueno, muchísimas gracias por tu invitación, Fernando. Me encantó compartir contigo. Estamos totalmente a la orden. Oiga, fiscal, no se me vaya, nada más le hago la última pregunta sobre el tema Odebrecht y la posibilidad de un caso de investigación con, obviamente, lo que usted ha mencionado, la posibilidad de corrupción por parte del gobierno y el tema del narcotráfico. ¿Por qué no hay investigaciones abiertas contra un Tarek El Aissami, por ejemplo, que ha sido mencionado por parte de los Estados Unidos con presuntos vínculos al narcotráfico? Esas son las últimas 3, si quiere me las contesta de paquete. Mira, por cierto que una de las rectoras del CNE suscribió varios contratos en el tema de Odebrecht, un caso bien delicado. Y respecto a algunas investigaciones, por supuesto, a mí no me está dado en la fase de investigación, que nosotros llamamos una fase de reserva o sumaria, no nos está dado dar mayores detalles acerca de las investigaciones. Entonces, lamentablemente no puedo responderte. Pero ya hay investigaciones. Parte de la investigación. Fiscal, ¿usted cree que vayan a proceder en contra suya? ¿Teme que pueda pasar eso en las próximas horas? Bueno, esa es una amenaza que está permanentemente allí. Es posible. Yo voy a estar en el Ministerio Público esperando cualquier acción. Yo no voy a abandonar mi trabajo, yo no voy a abandonar mi responsabilidad y estoy dispuesta a enfrentar cualquier acción de parte de quien venga. Una de las cosas que me caracteriza es tener la fuerza y la voluntad y el valor de enfrentar todos aquellos asuntos o amenazas que pretendan sobre mi persona, y lo asumo. Y bienvenidos sean, y las enfrentaré y les daré respuesta, y segura estoy de que voy a salir victoriosa, porque el pueblo venezolano va a triunfar y va a resolver este grave problema que tiene, porque el pueblo venezolano es un pueblo noble, es un pueblo que se merece libertades, que se merece respeto y consideración, y sobre todo merece vivir en tranquilidad, merece vivir en paz. ¿Debería haber elecciones generales, fiscal, o cuál es la solución para usted en Venezuela? ¿Cuál podría ser? Bueno, la solución no es esa nada más, son muchas las soluciones. Yo creo que lo primero que hay que paralizar esta constituyente, hay que ir a elecciones regionales que están pendientes desde el año pasado. Esa es una deuda que hay. Yo creo que las rectoras del CNE deberían ocuparse de convocar prontamente esas elecciones. Y bueno, te reitero, muchísimas gracias por tu invitación, Fernando. Fiscal, muchas gracias a usted por su tiempo. Espero que podamos hablar más adelante de acuerdo a cómo se desarrollen los hechos. Y bueno, pues suerte en esto que se le complicará seguramente, porque ya lo han anunciado como tal desde el plano constituyentista, por decirlo así. Fiscal, muchas gracias. Gracias a ti. Oiga, si no vio la entrevista con la fiscal Luisa Ortega, este programa se repite a la 1 de la mañana, hora de la costa este de los Estados Unidos. Soy Fernando del Rincón. Si no lo vio en conclusiones y no lo ve a la 1 de la mañana, no lo vio, Nos vemos mañana.